Hola y gracias por unirse a esta edición de One Young World Together the Part Series. Mi nombre es Juan Carlos Viloria Doria y soy un orgulloso embajador de One Young World por Colombia. Además de médico de profesión, vicepresidente de la Asociación Venezolanos en Barranquilla y coordinador general de la Coalición por Venezuela, con presencia en 19 países y 4 territorios autónomos del continente americano a través de sus 54 organizaciones de sociedad civil. Hoy estamos con la primera dama encargada de Venezuela, Fabiana Rosales, junto a su esposo, el presidente interino Juan Guaidó. Ella lucha para salvar a su país de la devastadora crisis que ha experimentado en los últimos años. Como todos sabemos, Venezuela atraviesa una emergencia humanitaria compleja sin precedentes, que ha llevado a que más de 5 millones de personas hayan tenido que huir del país, estando regadas en todo el continente americano, siendo Colombia el país donde resido el que contiene a la mayor población migrante, con cerca de 1.8 millones de venezolanos refugiados y también colombianos retornados. Gracias, primera dama, por estar hoy con nosotros. Quisiera hacerle un par de preguntas. ¿Cuál ha sido el impacto del coronavirus COVID-19 en los venezolanos? ¿Cómo están asumiendo este desafío los ciudadanos? Mira, gracias por la invitación a One Young World. Para mí realmente es un honor estar acá conversando con ustedes. Mira, como en todo el mundo, una pandemia de esta magnitud sin duda alguna genera alarma, genera pánico en la población, genera miedo. Más cuando no hay una vacuna, cuando no hay un tratamiento claro para que, bueno, la gente pueda sobrellevar este virus. Y sobre todo porque no hay claridad aún de dónde vino, cómo la gente logró contagiarse. Y cuando hay tantas interrogantes acerca de un tema, pues el miedo se apodera, sin duda alguna, de la población. Y no no es solamente lo que está viviendo hoy la población venezolana. Creo que el mundo entero hoy tiene miedo de esta enfermedad y por eso tomar las medidas. Cuando hablamos de Venezuela, sin duda alguna, el tema es un poco más complejo, porque Venezuela ya tiene una crisis y una emergencia humanitaria y estamos pasando por una catástrofe humanitaria. Las cosas básicas para combatir el virus es lavarse las manos constantemente. Bueno, en Venezuela no hay agua, ni siquiera, para poder lavarse las manos. Las personas no tienen acceso a insumos de higiene, y pues son cosas básicas que hay que aplicar, son protocolos básicos que hay que aplicar para poder combatir este virus tan fuerte como es el COVID-19. Cuando vemos que sistemas en el mundo como sistemas de salud en el mundo, como Italia, como atender emergencias en cuanto al tema de salud, se ven sus sistemas colapsados, cuando llevas este conflicto al caso Venezuela, que ya nuestros hospitales están colapsados, que no tenemos luz en los hospitales, que no hay agua en los hospitales, que no hay ni siquiera equipos de barrera y de protección, pues genera pánico, sin duda alguna, miedo en la población. Por eso nosotros hemos insistido tanto en un gobierno de emergencia nacional que nos permita atender esta emergencia humanitaria, atender la catástrofe, atender la pandemia y poder salvar la vida de los venezolanos. Hoy no todos los venezolanos pueden mantenerse en casa. Y esa es una realidad que existe y persiste. Muchos de los venezolanos tienen que trabajar del día a día, viven del día a día y no pueden permanecer en sus hogares resguardándose de este virus. Somos muy pocos realmente los venezolanos que podemos quedarnos en casa. La mayoría tiene que salir a trabajar, la mayoría tiene que salir a caletear agua, a tratar de abastecerse de productos o de insumos. Y esta es una realidad bastante compleja que hoy estamos viviendo, que hoy estamos sufriendo. Gracias. Es verdaderamente un gran desafío para todos. La segunda pregunta va dirigida en la siguiente línea. Como ya lo mencionaba, Venezuela está experimentando un gran éxodo de ciudadanos que ha desencadenado una crisis regional de refugiados. ¿Cómo ha impactado el coronavirus COVID-19 en el país y en la región teniendo en cuenta este contexto? Mira, cuando tienes una migración forzosa como la nuestra, que son casi 6 millones de venezolanos que se han visto forzados a salir caminando por nuestra frontera, eh, aún más, las cifras son aún más alarmantes, ¿no? Y se te prenden más las alarmas, porque no hay controles
para aquellos venezolanos que pasan de manera ilegal de un país a otro. No hay controles, ni siquiera registros para los venezolanos que migran. Y sin duda alguna, hoy muchos dependen de pequeños trabajos, de pequeños empleos que sus patronos se ven afectados por esta pandemia y ellos son, por supuesto, afectados sin conseguir un sueldo que los pueda mantener durante esta pandemia. Muchos de ellos se van sin un dólar en el bolsillo, mucho menos con ahorros para poder subsistir y mantenerse. Esto ha visto que en países de la región como Ecuador, Perú, Colombia incluso, hayan sido algunos venezolanos desalojados de sus viviendas por no tener cómo pagar los arriendos, aun cuando los gobiernos del mundo han decretado que, bueno, ciertas condiciones aplican de suspender o cancelar los pagos de algunos bienes y servicios. Pues muchos venezolanos se ven afectados porque no cuentan con un registro dentro de estos países, porque no hay fundaciones realmente que puedan abastecer toda la emergencia. Hay algunas que tratan de atender cierto número de población, pero esto, cuando hablamos de una emergencia mundial, de una catástrofe mundial, de una pandemia, pues todas las poblaciones están en riesgo. Sin duda alguna, la venezolana, que es una población que ya está vulnerada, que ya es una población que viene teniendo precariedad de servicios, de bienes y de condiciones, se ve afectada por esta pandemia. Es algo que se escapa incluso de las manos de muchas personas. No poder prestar la ayuda y el servicio correspondiente. Sin duda alguna, el llamado de conciencia para muchos, el permitir que los venezolanos continúen en estas viviendas mientras podemos superar esta pandemia, esta emergencia mundial, no solamente en países como Colombia, Perú y Ecuador, que es donde está el mayor número de venezolanos. Sin duda alguna, los venezolanos que se encuentran en países como Estados Unidos y en países de Europa también se están viendo afectados porque viven de su trabajo, viven del día a día y pues han tenido que permanecer en sus casas y esto los lleva a contar con una condición económica realmente precaria. Pero no se aleja de la realidad de los venezolanos que también están dentro de Venezuela, que también se ven afectados a pagar los arriendos. Venezuela es un país que está prácticamente dolarizado y la moneda de circulación, que es el bolívar, que es la oficial, no existe, no se ve, y la gente tiene que sobrevivir del dólar, que es una moneda que aquí cuesta mucho conseguir. Incluso se ve en un país exportador de petróleo, en un país petrolero como Venezuela, hoy ni siquiera hay gasolina para abastecer a las ambulancias ni al carro de los médicos que tienen que trasladarse a los centros de salud. Entonces, sin duda alguna, esta pandemia ha tocado todos los sectores de la humanidad, ha hecho que esta emergencia en Venezuela sea aún más complicada y sin duda alguna nosotros estamos trabajando para encauzar todos los recursos y todos los esfuerzos para que Venezuela pueda salir adelante en medio de esta emergencia mundial. Comprendo. Dado el efecto globalizado de la pandemia, el que el COVID-19 haya trascendido las fronteras, ¿cómo podemos animar a los políticos a colaborar a través de las fronteras para diseñar su respuesta ante esta pandemia global que estamos presenciando todos? Mira, sin duda alguna, esta pandemia nos hace un llamado de reflexión absolutamente a todos, no solamente a aquellos que pertenecen a organismos de salud ni a organismos o instituciones gubernamentales. Yo creo que como sociedad y como humanidad, cuando esto pase, tenemos que regresar a la calle siendo mejores seres humanos, siendo mejores seres vivos en el planeta. No estamos solos en este planeta. Y sin duda alguna, los controles de salud migratoria deben ser aún más exigentes. Creo que es un llamado para que el mundo entero nos pensemos más en cuáles son las prioridades del mundo. Para mí realmente las prioridades son la salud y la libertad, cosas que hoy vemos realmente afectadas, cosas que hoy vemos realmente agobiadas. Y sin duda alguna, los controles sanitarios, los controles migratorios deben tener por encima como prioridad la salud, que todas aquellas personas que se muevan a través de las fronteras puedan contar con un sistema de precaución y de contabilización de casos, sea cual sea el caso, porque puede que todo esto pase y las personas sigan migrando con enfermedades que puedan complicar las regiones, no solamente en pasos fronterizos peatonales, o como en Venezuela se tiene el famoso paso por trochas, sino también los controles en los puertos y en los aeropuertos. Para nadie es un secreto que esta pandemia se transmitió a través de los puertos, de cruceros, de aeropuertos, de viajes
internacionales, sin duda alguna, es momento de a la acción a todos los organismos del mundo, a que tenemos que ocuparnos con responsabilidad sobre el tema sanitario y el tema de la salud pública. Ese es un gran mensaje, un llamado a la reflexión y a la acción también por parte de todos los actores. Tengo unas preguntas muy interesantes de unos embajadores de la comunidad de One Young World. La primera es, Taichi de Japón. La gente está experimentando escasez de alimentos debido a complicaciones en la cadena de suministros. ¿Qué aprendizaje sobre la escasez podría compartir Venezuela con el resto del mundo? Mira, Venezuela presenta escasez de productos y servicios aproximadamente desde el 2011. Son casi 9 años que hemos visto escasez de productos, escasez en bienes y servicios. Sin duda alguna, hoy el caso en el mundo experimenta tipos de escasez por un agente en específico, por la pandemia mundial, porque las industrias han tenido que cerrar, paralizar plantas, y pues es difícil abastecerse en estos tiempos. Sin duda alguna se verá escasez en algunos países del mundo en donde nunca han experimentado la escasez, y el tema de la ansiedad puede jugar en contra de la humanidad, sin duda alguna. En cuanto a Venezuela, nosotros experimentamos escasez desde hace aproximadamente 9 o 10 años de productos, de bienes y servicios, de papel higiénico, de comida, de productos de higiene, y sabemos a lo que nos estamos enfrentando, a lo que se está enfrentando el mundo. Sin duda alguna, en este momento, es ser consciente del uso racional de las cosas. Pensar en el planeta, pensar en que si yo compro o me llevo 20 rollos de papel higiénico, el ser humano que está a mi lado no los va a poder adquirir, y necesitamos que pasemos esta tragedia, esta emergencia absolutamente todos juntos, pensando el uno en el otro. De nada sirve que yo me cuide, que yo me proteja, que yo me lave las manos, pero quien vive conmigo no tenga la oportunidad de hacerlo, y eso pues sin duda alguna va a hacer que yo me contagie también, que yo me enferme. Entonces es un llamado sin duda al ser el uso consciente y racional de los productos, de los bienes y de los servicios, de ser más consciente incluso como humanidad, y a tratar de evitar el abastecimiento abrupto de bienes y servicios que puedan causar estragos en la población y dejar sobre todo a nuestros hermanos, a nuestros compañeros sin productos. Yo estoy segura que el mundo se va a levantar económicamente cuando esto pase. Realmente existe la capacidad en el mundo de levantarnos, de regresar a trabajar y ser mejores ciudadanos en el planeta, pero hay que hacerlo con conciencia y realmente dejar de contaminar menos el planeta, siendo mejores seres humanos, alimentándonos incluso mejor. Son llamados a la acción sin duda alguna, que hemos tenido que aprender en medio de esta emergencia, en medio de esta catástrofe que por primera vez afecta a todo el mundo por igual, sin ver clase, distingo de raza ni sexo, sino nos afecta a todos por igual en el mundo, porque antes hablábamos de catástrofe, de guerras o de emergencias en distintos países, y cuando tu país o tú no eres afectado, pues realmente conoces la historia, pero no te involucras. En esta oportunidad, todos en el mundo estamos pasando exactamente por lo mismo, estamos sufriendo lo mismo. Algunos países, sin duda alguna, con mayores complicaciones de otras, por el nivel de contagio, por el nivel de muertes o por el nivel de emergencia en el que se pueda encontrar este país, por ejemplo, en el caso de Venezuela o países pobres de la región. Sin duda alguna, es momento de accionar como humanidad y hacer las cosas realmente bien. Comprendo. Gillian de Panamá pregunta, ¿cómo podemos mostrar solidaridad y apoyar a las comunidades más afectadas por el coronavirus COVID-19? Mira, la forma de detener este virus, sin duda alguna, es quedarnos en casa. Es tener la higiene correspondiente para los productos, para los bienes y servicios. Organizarnos como comunidad para atender a aquellas personas que no pueden salir de su casa porque son personas en estado de vulnerabilidad o personas con agentes patógenos externos que los pueda complicar, sin duda alguna colaborando con estas personas para entregarles los insumos, para que puedan, para que no se vean obligados a salir de sus casas, y quienes somos más jóvenes, que tenemos mejor sistema inmunológico, que podamos salir a la calle a abastecernos, sin duda alguna hacerlo de la manera correspondiente, correcta, evitar el contacto, evitar estar en lugares donde haya muchísimas personas.
no tocarnos, no tocarnos la cara, lavarnos las manos constantemente, lavarnos la cara, ser sin duda alguna solidarios en medio de esta emergencia, pensar en aquel que hoy no puede estar en casa porque no tiene una casa. Los llamados homeless, o como se le dice en Venezuela, los indigentes, son personas que no tienen refugio, no tienen cómo protegerse de esta pandemia. Entonces, incluso en esas personas tenemos que pensar en colaborar, en extender una mano amiga, seguir las recomendaciones de las autoridades, informándonos, investigando y sin duda alguna un llamado a la acción para que seamos mejores seres humanos dentro de este planeta. Fabiana, mucha gente se siente desilusionada y asustada. Se necesita un gran liderazgo. Y para esto, Estefanía de Brasil nos pregunta, ¿qué le dirías a la comunidad de embajadores de One Young World para animar a un mejor liderazgo e inspirar valentía para abordar estos problemas? Mira, sin duda alguna, cuando eres líder, tus acciones y lo que dices y lo que haces conlleva grandes responsabilidades. Eh, Nada mejor que predicar con el ejemplo. Si somos buenos ciudadanos, buenos seres humanos en el planeta, sin duda alguna la gente que nos sigue va a seguir los ejemplos positivos. Eh, Hablar de culpas, hablar del pasado, hablar de las cosas que ya sucedieron y que nos trajeron a este momento, sin duda alguna no va a cambiar el hoy, pero sí va a cambiar el mañana, sí va a cambiar los meses siguientes, sin duda alguna es tomar acción en cuanto a lo que nos trajo a esta emergencia, llamar a la acción a los líderes mundiales para que pensemos realmente en lo que realmente es importante en el mundo, la salud, la libertad, son las cosas más importantes que cuando la tenemos no la apreciamos. Cuando nos la quitan es cuando empezamos a sentirlo y a verlo como necesidad y como prioridad. Hoy el mundo está encerrado en su casa, sin poder trabajar, sin poder abrazar a sus seres queridos. Hoy el mundo está preocupado por su salud. Entonces estas son las cosas más importantes en las cuales tenemos que tomar acciones, en tener mejores controles sanitarios, en tomar acciones ante las enfermedades que se puedan ocurrir, a ser mejores seres humanos en el planeta, contaminar menos, alimentarnos muchísimo mejor, hacer un llamado de conciencia y de alarma. Cuando algo pasa en algún país del mundo, todos debemos tomar conciencia y acción para que ningún otro país sufra lo que ese país está sufriendo y sin duda alguna colaborar. Es el momento de que los líderes del mundo nos pongamos en primera fila para dar el ejemplo en cuanto a accionar para cosas positivas para el planeta. Yo sin duda alguna veo esta pandemia como un llamado de alerta mundial, como un llamado a la acción mundial, como un llamado para que todos en el planeta seamos agentes de cambio, agentes positivos para transformar la realidad. No solamente en España, Italia, que son países que hoy, y Estados Unidos, que son países que hoy son realmente alarmante el nivel y el foco infeccioso del virus, sino también llamar a aquellos gobiernos en el mundo en donde la información no fue la correcta y hoy todos estamos afectados, en llamar a esos países del mundo donde hay regímenes como en Venezuela que oprimen, que reprimen a la población, que se ocultan cifras, y llamar a la acción precisamente para que esto no siga ocurriendo. Ser todos agentes transformadores dentro de este planeta, porque es uno solo en el que vivimos. Y por primera vez todos en el mundo estamos pasando por lo mismo. Estamos viendo cómo el planeta está llamándonos a la acción, está llamándonos a la transformación, está llamándonos a cambiar nuestra forma de actuar y de ser. Sin duda alguna es un momento de reflexión y sobre todo de acción. No quedarnos solamente en la indignación de esta enfermedad o de esta catástrofe, es pasar a la acción de transformar la realidad de lo que estamos viviendo. Gracias. A diario estamos aprendiendo de esta pandemia. Sin duda, el mundo ha atravesado en diferentes momentos de su historia de catástrofes naturales y también de pandemias que han llevado a una disminución de la población debido a la falta de recursos y de acceso a servicios de la salud. Nosotros, como población migrante y refugiada, estamos también atravesando una delgada línea de vulnerabilidad. Según cifras de ACNUR y OIM, en el mundo existen más de 70 millones de refugiados. Son parte de esa minoría, de esa gran población que hoy está atravesando esta pandemia con muchas dificultades. Me gustaría saber de sus palabras y de sus consejos, que ya ha comentado muy bien en los diferentes puntos, cómo pudiéramos llamar a One Young World a una acción concreta, a la sociedad civil, para realizar en medio de esta pandemia
para ser esos agentes transformadores, esos agentes de cambio que usted señala? Mira, yo creo que hay muchísimo por hacer. Yo no vería como una sola acción a realizar. Yo creo que hay que realizar muchísimas acciones para transformar lo que hoy está ocurriendo en el mundo. Cuando uno habla de cifras de refugiados, pues hay que venir de dónde se producen cifras de refugiados, por qué hay refugiados en otros países. Cuando uno habla de una emergencia o una catástrofe humanitaria, sin duda alguna también hay que pensar por qué pasan este tipo de cosas. Organizaciones como One Young World y algunos organismos gubernamentales y no gubernamentales del mundo tenemos que tomar acción y conciencia, educar a la población, educar a las generaciones futuras, conocer precisamente de dónde vienen todos estos conflictos mundiales para que nuestras generaciones futuras no tengan que pasar por lo que estamos pasando. Valorar lo realmente importante y explicarle al mundo lo que realmente es importante, la libertad y la salud. Que son cosas que cuando se tienen no se valoran de la magnitud como se deberían valorar. Llamar a la acción a los líderes mundiales para que transformemos el planeta sin duda alguna. Llamar a la acción a todos los artistas, influencers o líderes mundiales que puedan alzar su voz para transformar esta realidad. Sin duda alguna, hay que educarnos, hay que saber por qué y cómo pasan las cosas, hay que ser mejores seres humanos en el planeta, hay que instruir a la población, hay que ser más precavidos con cada acción que se toma, hay que pensar realmente en las necesidades de las poblaciones vulnerables. Y yo creo que sin duda alguna, cuando no se educa desde pequeño, cuando no se instruye, pueden pasar cosas como estas. Ya generaciones que cometemos errores y que la pagamos acá mismo, la pagamos caro, porque sin duda alguna es un llamado que el mundo nos está haciendo. Así es. Yo creo y considero que este es un gran momento para todos, la sociedad civil, unirnos junto con los diferentes sectores, como el público, el privado y también de cooperación internacional. Yo creo que confluimos en una gran calle, que es la humanidad, el mundo entero, los 5 continentes unidos por esta gran lucha por recuperar, digamos, nuestra libertad en el mundo, de ser unos ciudadanos conscientes y ser unos ciudadanos responsables con este mundo que aclama pues, un cambio para garantizar su sostenibilidad. Mil gracias, primera dama, por su tiempo y los invito a todos los que nos están escuchando y viendo a que no olviden a darle clic en el botón me gusta y comentar y compartir esta entrevista. Gracias por vernos y cuídense mucho. Gracias.